La entrevista de hoy es diferente porque vamos a hablar de política, como casi siempre, con una política que ha estado mucho tiempo en la lucha, pero con una perspectiva distinta, positiva, felizmente, exitosa, triunfadora, pero no con una jornada concluida todavía, que ella llevó lo más lejos posibles y otras mujeres tendrán que retomar de allí. Quizá para entender la importancia de nuestra próxima invitada sea oportuno tratar lo que al final de su prólogo dice Marcia Gilbert de Barbara en el libro La audacia de los sueños, del cual hablamos el otro día con la abogada Anunciata Valdés de Ferrín en Del Día a la Noche. Dice Marcia Gilbert Vaquerizo de Barbara: encuentro en su vida un paralelismo inspirador con otras mujeres que han trascendido fronteras, como Hannah Arendt, quien enfrentó los horrores del nazismo, o Rigoberta Menchú, símbolo de resistencia indígena. Como ellas, Anunciata Valdés de Ferrín es un faro de luz, una fuerza de cambio cuyo legado quedará indeleble en la historia. Y lo es, porque en escenarios como la Asamblea, fue las que luchó por los derechos de la mujer y en particular por una conquista muy recordada: sacar adelante la ley de cuotas. Veamos un trance de ese episodio. Felicitamos el que se haya incluido una nueva figura, la del femicidio, para visibilizar la forma más extrema de violencia, que es cuando, además de los golpes que lamentablemente sufren 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador, se llega al extremo de asesinar a la mujer solamente por el hecho de no aceptar que ella quiera separarse o amenazar con hacerlo, que es la causa más frecuente de asesinato a las mujeres y que no puede ser invisibilizado dentro de una figura como cualquier asesinato. Porque en ese caso, cuando hay femicidio, se está matando a la mujer porque no se la acepta como mujer, no se acepta que ella tenga poder de decisión sobre su vida y sobre su cuerpo. Vera a su manera llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Mundo Ambienza encuentras la casa con la tasa del 2.99%, la más baja del BIES del Gobierno Nacional. Urbanizaciones seguras, casas modernas, amenidades exclusivas y un mundo de beneficios para ti y tu familia. Compra tu casa propia con ingresos familiares de $592 mensuales. Visítanos en Mundo Mágico, en el kilómetro 22.5 de Vía La Costa y conoce tu casa propia. Para abajo, para abajo, para abajo. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Como habrán notado, el fragmento que reproduje la Asamblea se refería a un trámite del debate sobre la ley o las reformas. La ley contra la violencia a la mujer. La ley de la violencia contra la mujer, que incluye esa figura de femicidio. El femicidio como una tipificación nueva de un delito que ahora es más grave y más duramente sancionado. Ahora, esto es otro de los temas que también recoge como parte de su lucha en su libro, y de él le pregunté la semana antepasada que estuvo en el programa del Día a la Noche por Radio Centro. La audacia de los sueños, sí. Mira, es un libro que recoge todos los procesos que hemos llevado en los últimos 50 años, muchas mujeres, y te puedo decir que no pocos hombres, para lograr que los derechos, sobre todo de mujeres inicialmente, pero luego se extendió a niños, jóvenes, personas con discapacidad y tercera edad,
podamos tener los derechos humanos básicos y necesarios para ser reconocidos como tales y poder desenvolvernos en la vida con igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Cuál diría de esos hitos en esa lucha que fue el más duro primero, el más difícil de conseguir, el más desgastante? Hay dos etapas en la lucha de las mujeres, ¿no? Una es por reconocer los derechos básicos, que fue lo que significó, pues, eliminar del Código Civil la potestad marital, que era la autoridad que tenía el marido sobre la mujer, y también eliminar la posibilidad que tenía la mujer de denunciar la violencia. Suena tan lejano esto último, por las épocas contemporáneas. En esa época a esto le llamaban, o producto de esto era que la mujer sea considerada relativamente incapaz. Bueno, de eso y más, de los hitos en la lucha por los derechos de las mujeres de Anunciata Valdés, recogidas en su libro último, La audacia de los sueños. Hablaremos en los próximos 60 minutos como ejemplo e inspiración para los momentos actuales que estamos viviendo. Va una prueba de que cuando se persiste, cuando se insiste, cuando se aporta, y como verán más adelante, como dice ella, cuando los sueños no solamente se convierten en una aspiración, sino en un propósito, en una ruta de vida, inevitablemente se cumplen. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bueno, resumir la historia de Anunciata Valdés de Ferrín me llevaría todo el programa. Pero he aquí algunos aspectos destacados de su trayectoria, sin que sean todos. Es abogada y activista, es coordinadora general de la Mesa Nacional de Educación en Valores, ex subdirectora regional de la Corporación Participación Ciudadana, entre 100.000 otros roles. Fue 2 veces asambleísta, etcétera. Diputada en ese entonces. Diputada se decía, ¿verdad? Sí. Bienvenida. Gracias, Carlos. Un honor estar aquí. Al revés. Qué bueno que haya tenido disponibilidad de tiempo Anunciata con tan poca anticipación de la convocatoria, pero lo que vamos a tratar usted lo domina, yo apenas lo conozco. Hablábamos de ese episodio que vimos sobre la ley de la violencia contra la mujer. ¿Por qué fue tan difícil llegar a ese punto y una vez que se lo trató, tan fácil que el proyecto salga? Fue difícil porque era una época, hablamos de 1994, donde las mujeres casadas estaban prohibidas de denunciar violencia cuando era ejercida por el marido, cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual. Por lo tanto, no había un espacio para poder denunciar. Prohibidas de denunciar por violencia. ley. ¿Y si alguna denunciaba, qué pasaba? No había espacio, se le rechazaba, no tenía opción, no había opción. O sea, era un derecho adquirido del esposo, maltratarlas, violentarlas. Sin sanción, sin posibilidad. Como también al casarse la mujer era considerada ya relativamente incapaz de decidir por sí misma sobre sus bienes y sobre sus hijos, tenía que obedecer y seguir al marido donde traslade su domicilio. Y bueno, no podía salir de la casa sin permiso del marido, no podía salir del país sin permiso del marido. Esa era la estructura jurídica que era un marco a una cultura totalmente patriarcal y dominante sobre la mujer. Y feudal, ¿originada en qué? Es que hoy suena, le va a sonar, yo también viví algo de esa época, pero va a sonar a la mayoría de los que nos oyen, increíble que haya sido hace tan poco como 40 años atrás. Así es, 50 años atrás. Ya.
Realmente estas dos figuras, que la una era la potestad marital, que era ese derecho que le daba la ley al marido sobre la mujer y sus bienes, y también sobre sus hijos era otra figura que era la patria potestad, viene desde la época romana, 20 siglos atrás. Okay. Y luego cuando ya el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, en la época que Constantino se convirtió al cristianismo, esas leyes, esas normas que no tenían nada de cristianas, se pasaron a la legislación cristiana, o sea, la legislación que rigió y con la colonización por los españoles se vino a toda la América Latina. El código que regía en Europa se lo aplicó aquí por Andrés Bello y era pues el famoso código que era pues el plus ultra de la legislación civil. Elaborado, elevado casi a la categoría de evangelio. Ahora, siendo así, estando esa tara cultural arraigada, ¿resultó difícil echarla abajo? Por supuesto. ¿Con qué argumentos se oponían? Con el mismo argumento que tenían las personas de esa época de que la mujer, el mundo era la casa para la mujer. En definitiva, ella no tenía otras opciones sino ser excelente madre y esposa. Era el rol que le asignaba la sociedad, el rol que le asignaba la iglesia, y por lo tanto se creó una cultura en el sentido de esa serie de creencias, comportamientos, actitudes que legitiman una situación oprobiosa. Hasta que, al extremo de que estaban consagradas en la ley, o impedida a ella otro rol. Así es. ¿Cómo hizo usted, cómo hicieron ustedes, todas las que llevaron adelante esa lucha para romper ese tabú? Bueno, yo desde que entré a la universidad y leí esa barbaridad, que a mí sí me pareció una barbaridad, aunque para todos los demás les parecía normal, yo dije, esto lo voy a cambiar. No sabía cómo, pero sabía que lo iba a hacer. Qué bien. Apenas me gradué de abogada, junto con una colega, la abogada Nieves Sotomayor, le propuse ponernos a investigar toda la legislación que podíamos tener acceso. En esa época no había internet, no había el tío Google, no había nada de eso y era muy difícil, pero logramos tener alguna información de otros países muy limitada y durante un año, ambas trabajábamos en la superintendencia de compañías, nos quedábamos a la mitad del lugar de ir a lonchar, esa hora la dedicábamos a preparar el proyecto de Código Civil. La vi a Nieves Sotomayor en el lanzamiento del Así es, exacto. Qué fenomenal que ella tiene una compañera de lucha ahí. Así es. Bueno, lleguemos al momento en que eso llega a la asamblea. Hábleme ahora, hablemos al revés. ¿Qué hombres la apoyaron? ¿No hubo hombres que apoyaron eso? Por supuesto que hubo hombres. ¿Ya? Y me agrada muchísimo mencionarlos. Claro. Ese proyecto lo teníamos, pero la idea era cómo se convierte en ley, porque yo no tenía la más remota idea. ¿Pero de reforma solo a esa parte del Código Civil o a todo el Código Civil? A la parte que tiene que ver con la familia. Se enfocaron en eso. Solo la familia. Ya. Y como el universo se reúne para apoyar yo lo siento así, ¿no? Que el universo se confabula de esa forma. Sí. Entonces, Cecilia Calderón me invita a ser candidata a diputada en 1984, ya en 1984. Por el Frente Radical Alfarista. Ganamos las elecciones, aunque yo solo como suplente, Iván Castro y José Espinel como principales, pero el acuerdo fue que si no llegaba el tercero, que era yo, me iban a dar chance para presentar ese proyecto, porque yo acepté eso para ese proyecto, solo por eso. Qué bien. ¿Y Cecilia Calderón también estuvo en el lanzamiento? Cecilia Calderón, por supuesto, estuvo en el lanzamiento. Más adelante veremos un collage de fotografías sobre eso. Y entonces cuando llegué al Congreso lo presenté, felizmente, Carlos Feró Blum, que había sido mi profesor, me tenía estima y yo lo admiraba. Él era presidente de la Comisión Civil y Penal del Congreso y él indicó: yo te voy a apoyar. Esto está muy bien hecho el proyecto. Esto es lo que... En el 84-85. Sí, en el 84-86. Él resultó elegido legislador después de haber sido ministro de gobierno de Hurtado y ser destituido por Febres Correr. Mira tú. Yo qué memoria. Transmití esa interpelación. Claro. Somos contemporáneos. Claro. Y entonces, en la primera diputación, luego viene, en ese entonces eran 2 años nomás el periodo de diputados. Correcto. En el segundo periodo entra Cecilia Calderón y ella continúa mi lucha. Evidentemente,
la apoyo en todo lo que esté a mi alcance, porque yo soy abogada, pues ella es economista, pero ella tiene el impulso, la energía y sobre todo la fuerza para conseguirlo, y se consigue así la aprobación en que se elimina la potestad marital y el matrimonio se basa en la igualdad de derechos y oportunidades de ambos cónyuges, que los bienes pertenecen a ambos, que no responde pues ninguno de ellos de las deudas del otro, sino en caso de que haya firmado. Después de siglos de ser una pareja colonizada por el varón. Cuando salió publicado en el registro oficial, que es la ley 43, créeme que lloré, pero de emoción. Qué lindo ir eso. En realidad, bueno, es increíble. Más adelante van a ver cómo Anunciata Valdés de Ferrín, cuando estuvo en el programa la semana antepasada, habla sobre que estos son procesos, esto no sucede de la noche a la mañana. Antes de dar paso a ese fragmento, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme por canal 15 o 709 de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país, gracias a RTU. Debido a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 10,000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela, con K, para Manabí. También 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, desde Riobamba por La Bonita, del centro del país. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Aquí está el fragmento de Anunciata. Hace un par de semanas nos decía en el programa de radio que estos procesos deben darse de determinada manera. Estos procesos que se dieron y que permitieron que la mujer tenga un espacio que era impensable hace 50 años, es necesario que se conozca, porque los derechos que no se conocen no se defienden, no se sostienen. Okay. Una de las cosas que creo que ha impactado más ya en área pública y política es que logramos la reforma a la ley de elecciones, por la cual las mujeres tenían que lo de paridad de género, en orden correcto, alternado y secuencial. Eso fue un logro que hicimos también. Cierto, cuando yo aunque no siempre se respeta. Ya, es que una cosa es no se respeta exactamente, pero hemos avanzado. Mira que desde que se estableció la ley de cuotas ha subido la participación política de la mujer del 8 al 41%. Ajá. Es decir, es un avance increíble. Y realmente ahora vemos mujeres pues participando en política en todos los partidos, cada una con sus peculiaridades, pero lo importante es que hombres y mujeres ya somos actores políticos y no solamente espectadores. Y en gran parte se lo deben a esta señora. De eso hablaremos al volver, cuando entremos en otro de sus grandes logros. La ley de cuotas, que como tratábamos allí, no se cumple totalmente todavía, pero ya vieron el avance significativo que ha habido de 8% a 41%. El libro La audacia de los sueños recoge en ese título exactamente lo que tuvo Anunciata Valdés de Ferrín, y hoy necesitan más mujeres para hacer respetar sus derechos, atreverse a ser audaces. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Suavecito para abajo. Suavecito para abajo, porque también bajó lo más importante, la tasa para obtener tu casa propia. En Mundo Ambienza encuentras la casa con la tasa del 2.99%, la más baja del BIES del Gobierno Nacional. Urbanizaciones seguras, casas modernas, amenidades exclusivas y un mundo de beneficios para ti y tu familia. Compra tu casa propia con ingresos familiares de $592 mensuales. Visítanos en Mundo Mágico, en el kilómetro 22.5 de Vía La Costa, y conoce tu casa propia. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suave.
Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior, desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus pone el reprise del programa al día siguiente, solo que a las 6 de la mañana, en Canal 14. El mismo número en todas las cableras que lo reproducen. CNT, Claro TV, Extreme, NetLife. En Zapping lo hace en Canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. En Imbabura y Carchi, Alborada 90.3 FM, pone el reprise también al día siguiente, mañana, pero a partir de las 6:30. Y desde hace 2 semanas estamos en Ecotel TV en Loja, por sus medios convencionales y digitales. Reproduce por igual del día a la noche de 17 a 19 horas. En un documental que presentaron en el lanzamiento del libro de Anunciata Valdés de Ferrín, hay una ilustración muy pertinente para entrar en el siguiente tema que tiene que ver con la ley de cuotas, pero también con el tema de la violencia contra la mujer. Circulaba en un medio de transporte común en ese entonces llamado colectivo y desde ahí presencié una escena desgarradora. Lo que le tocó vivir a la mujer en general fue bastante terrible, que cuando uno se pone a pensar uno dice, Dios mío, cómo la sociedad era tan injusta. En las épocas de la caverna en que la mujer casada se sometía a la autoridad del marido. De luchar por tener, por ser reconocidas las mujeres como un ser humano. O sea, realmente era una situación de sometimiento total y absoluto. Se expide la primera ley en contra de la violencia de la mujer. Se reformó el Código Civil y ahora la mujer tiene plena capacidad. Esto es lo tratado. Ahora vamos a lo por tratar, que tiene que ver con que ella presidió la Comisión Especializada de la Mujer, Niñez, Juventud y la Familia entre el 98 y el 2002 y planteó que el objetivo sea desplazar el castigo y la protección propios de la agenda penal hacia el acceso real al poder de representación. Esta ley de cuotas se registra como aprobada el 18 de febrero del 2000. A la vez, ¿cuál fue el tránsito para llegar a eso? Bueno, realmente antes de llegar a eso, hubo que hacer otro proceso que fue el eliminar la prohibición, eliminar en el Código Penal la prohibición de la mujer de poder denunciar al marido, ¿no? Ese fue antes que la ley de cuotas, ¿no? Y realmente eso fue un proceso que lo llevamos con la Fundación María Guare, por efectos de que nosotros trabajábamos con mujeres de sectores populares, pero siempre llegaban golpeadas y nunca decían ellas que el marido les había maltratado, sino que se habían golpeado contra la pared, que se habían caído, porque en ese entonces, Carlos, estaba tan invisible la violencia contra la mujer que se consideraba que las pocas mujeres que eran violentadas era porque ¿qué habrán hecho para que el marido haya tenido que pegarle? Y en esa época, si lo decían además, me dice usted, no el había, juez o el fiscal tenía que archivar la denuncia, no la tramitaba. Exacto, estaba balizado por la ley penal que establecía que la mujer casada no podía denunciar la violencia contra la mujer. Entonces en la Fundación María Guare hicimos
un estudio. Yo también ahí era vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, el presidente era Gastón Alarcón Elizalde, y hicimos un reglamento para que funcionaran las comisarías de la mujer y la familia, para que exista un espacio donde las mujeres pudieran denunciar. ¿Siguen existiendo? Cambiaron de nombre, ahora ya son los juzgados de familia dentro ya de la estructura de la función judicial. En ese entonces, como no había posibilidad alguna de que estén en la función judicial porque estaba prohibido justamente denunciar, nosotros lo pusimos ese espacio como una forma de crear, de poner una cuña en la sociedad para que visibilice la violencia. Había que hacer visible. Ahora, esa violencia contra la mujer, gracias a las cámaras que están en todas partes, se puede probar inclusive cuando se perpetra en la vía pública, en sitios abiertos. Así es. Pero no existe toda la dureza que debería existir contra el agresor. ¿Por qué? Porque todavía permea esa estructura patriarcal que le da ciertos poderes o derechos al marido sobre la mujer, y básicamente no hay una equidad todavía, y el 60% de las mujeres, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, siguen siendo maltratadas. Para poner un caso reciente, Carlos, hay un individuo que agrede a una mujer en la vía pública. Lo quieren arrestar unos agentes y él se resiste y lucha con los agentes, finalmente lo someten, lo apresan. Y la acusación no es porque le estaba pegando a una mujer que estaba ahí con su hijo de paso, sino por haberse resistido a la aprehensión de la autoridad. Absurdo. ¿Por qué siguen pasando esas cosas? Porque todavía tenemos los rezagos de una cultura maltratante que ha venido por siglos. Y justamente la lucha nuestra, porque esta lucha no es mía, es de un cúmulo de mujeres y algunos hombres. ¿Sabes quién nos apoyó para que funcionen las comisarías de la mujer y la familia? ¿En esa época? Dos paisanos tuyos. Manavitas. Marcelo Santos Vera, que era el ministro de Gobierno de Sisto Durán, y Nicolás Casís Martínez, que era el director de asesoría jurídica. De Bahía de Caracas. Yo fui a Quito con el proyecto de elaboración de la creación de las comisarías de la mujer y el reglamento, y ellos, una vez que lo revisaron, me dijeron que estaban de acuerdo, y evidentemente se dictó ya la creación de las comisarías que comenzaron a funcionar a nivel nacional. ¿Por qué nunca se desanimó ante tanta adversidad, ante un camino que siempre fue cuesta arriba? Nunca ni siquiera me pensé en eso. No se lo planteó, ¿verdad? Sí, usted era como un tractor, dale, sigue para adelante, la única manera es... Yo sigo todavía. Sí, claro, se nota. Yo sigo haciendo... Esa energía, ese ímpetu. No, es imposible. Digamos, esa es mi forma de ser. Pero en todo caso... ¿De dónde le nace? ¿Viene de su madre? ¿Es genético? No sé. ¿Son los Valdés? Soy así. ¿Ya? Annunziata es nombre italiano. Sí, pero era porque a mi mamá le gustaba una poetisa que se llama Annunziata Caputi. ¿Ya? Y por eso me puso Annunziata, pero yo de italiana no tengo nada. Soy bien criolla. Ok, vamos a la siguiente parte que les introduje en este documental que también se exhibió. Se lo vuelvo a recordar. El lanzamiento del libro de Annunziata Valdés de Ferrín. Hay una parte muy bonita en que se recrea como los radios de esa época, de paso vean una imagen de los radios de esa época, anunciaban lo de la ley de cuotas. En otras noticias, las mujeres podrán ser elegidas a cargos de elección popular con la reforma a la ley de elecciones, por lo cual será obligatorio que en las listas electorales consten las candidaturas en orden alternado de hombres y mujeres. Esta ley, llamada Ley de Cuotas, fue promovida por la diputada Annunziata Valdés, con el apoyo del Movimiento de Mujeres del Ecuador. La inclusión de las mujeres pues a la fuerza pública en la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas pues es otro de los hitos alcanzados por Annunziata. Entonces ese legado es importante porque es un ejemplo para nuevas generaciones, para que la gente sepa, entienda que las cosas no se logran fácilmente. Ese día hice una promesa inquebrantable. Lucharía por los derechos de la mujer con el fin de contribuir a desterrar esa violencia y discriminación a las cuales hemos sido sometidas. Estaba diciendo, ese día... No, ese grupo que vio ahí... Sí. ¿Ya? Ese proceso realmente de luchar, de hacer visible la violencia generó
una gran movilización nacional de mujeres y logramos por eso que se apruebe la ley contra la violencia de la mujer, que por primera vez ya posibilitó que la mujer pudiera denunciar. Lo de la paridad de cuotas fue más difícil. Digamos, fue algo ya más estructurado y aparte yo ya tenía ahí más experiencia por un lado. Por otro lado, ya era diputada principal porque la primera vez era solamente suplente. En tercer lugar, ya era la presidenta de la Comisión de lo Civil, de la Comisión de la Mujer. Porque yo debo decirte que una de las condiciones básicas que le puse a Yamil Maguad cuando me pidió ser candidata es que si yo le aceptaba era para ir a defender los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas vulnerables, y que yo quería presidir la Comisión de la Mujer. Y por lo tanto, cuando ganamos, pues se cumplió esa promesa, ¿no? Ya, fíjense la diferencia entre lo que exige y pide una asambleísta, en esa época todavía eran diputadas, sí. Claro, para reforzar la lista de un partido, engalanarla, realmente impulsarla con sus antecedentes, y la que se pide ahora. Saben los que se pide ahora normalmente, ¿no? Poner las autoridades de la provincia, llevar contratos a cercanos, que el partido la nombre tal o cual cosa. Esta señora pidió ser ubicada en una posición que pudiera llevar adelante una lucha. De esa, que es la ley de cuotas, hablaremos más al volver. El libro La audacia de los sueños recoge en ese título exactamente lo que tuvo Anunciata Valdés de Ferrín, y hoy necesitan más mujeres para hacer respetar sus derechos, atreverse a ser audaces. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hablemos del sofá como el lienzo del color del año. Soy Paola Argotti y hoy estoy en Tempo Design. Para el 2026, Pantone eligió como color del año Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo que representa calma, igual que el sofá ahora. Un sofá que permite dejar volar nuestra creatividad. No solo es cómodo, sino que se convierte en la pieza ideal para interpretar estas tendencias, especialmente porque es modular. Este tono no busca protagonismo, sino equilibrio. Por eso puedes combinarlo con tonos tierra y marrones para lograr espacios cálidos. El verdadero lujo está en un sofá que se adapta a tu día a día. Inspírate y vive el color del año con un diseño pensado para ti. Visita los showrooms de Tempo en Quito y Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en una gran cantidad de hogares de los Estados Unidos gracias a que la mayoría de sus suscriptores son ecuatorianos de nuestra comunidad. 15,000 más o menos se conectan todas las noches, adicionalmente a los que antes enumeré. Igual, gracias a Macrodigital, estamos en España por Hispasat, en 21 de 24 provincias del Ecuador, sobre todo Galápagos, en una cablera de Colombia, y en Zapping de Perú, allá es canal 129. Cuando se aprueba la ley de cuotas, sin embargo, el CNE la mediatiza, dice que progresivamente deben igualarse la cantidad de candidatos hombres y mujeres. ¿Cómo enfrentan ustedes ese frenazo que les dan? Sí, realmente, Carlos, era increíble lo increíble primero fue lograr que nos aprueben la ley,
porque en ese entonces el Tribunal Supremo Electoral estaba conformado por delegados de los partidos políticos, no es como ahora. Y no había un solo hombre, no había una sola mujer. No había una sola mujer ahí. Y representaban a las aplanadoras, es decir, representaban a los partidos más fuertes que no querían que las mujeres tuviéramos iguales opciones. 1988. No, eso ya era 2000. Pues, hasta el 2000, perdón. Sí, ¿quién presidía el Tribunal Supremo Electoral? No me acuerdo exactamente el nombre. Entonces después, ok, ya. Pero tiene razón, 18 de febrero del 2000 fue aprobada. Ahí fue aprobada. Okay. Lo que pasa es que usted ha estado en 40 años de historia del país, entonces a veces me pierdo. Tiene buena memoria. Es para justificarme, ¿ya? Sí, okay. Solo para justificarme. 18 de febrero del 2000. Ya. Así es. Lo increíble fue que pese a la posición de estos partidos, como teníamos 17 mujeres ya en ese entonces que representábamos en total como un 8%, dado el número total de diputados y diputadas, pero hicimos una liga que yo mismo la fomenté, que se constituye el Foro de Parlamentarias Ecuatorianas, y entre todas influimos en nuestros partidos para que se vote por esa ley. Lo difícil era conseguir aprobarla. Okay. Pero finalmente la logramos, no me digas cómo, pero lo cierto es que se aprobó la ley. ¿Quiénes estaban en esa comisión especializada de la mujer, la niñez, la juventud y la familia? Estaba Cecilia Calderón, ¿ya? Estaba Mireya Dún de Manabí, estaba Elizabeth Ochoa de Azuay, pero en los otros partidos pues estaba Susana González de la Azuay también, estaba Margarita Carranco, estaba Nina Pacari. De Pachacuti. Sí. ¿Qué nivel? Sí, un altísimo nivel y todas apoyando, las mujeres todas apoyando esto, y si no, no lo hubiéramos logrado. Ahora, el hecho de que el CNE, TCE, haya impedido que la igualación sea inmediata y lo haya hecho progresiva. No, nada de progresiva. En cada elección iban a subir las cuotas. Ya. Pero no era de golpe 50-50. No, la ley establecía que en todas las elecciones pluripersonales los candidatos estuvieran en orden alternado y secuencial. Hombre, correcto. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Pero una vez aprobado, el Tribunal Supremo Electoral, unos días antes de que se vence el plazo para inscribir las candidaturas, decía en un reglamento hecho ad hoc: por esta ocasión no se aplica la reforma a la ley de elecciones llamada ley de cuotas. Eso nos hizo por 7 años. Por 7 años. ¿No era ni siquiera un porcentaje para comenzar? Nada. Y por lo tanto, lo que alcanzaron a poner los partidos era por presión de la opinión pública para tratar de acercarse a eso. Exacto. Y no perder votos de mujeres también. Exactamente. Pero el Tribunal Supremo Electoral... Yo no tenía claro eso. Bueno, te lo comento. Por 7 años. Por 7 años. ¿Qué hicimos? Las mujeres hacíamos plantones, protestábamos, bueno, nada, no nos tomaban en cuenta para variar. Entonces, y en esa época, ahora es normal. En esa época les decían otras cosas. Exactamente. ¿Ya? Hicimos una demanda a la Corte Constitucional, que así se llamaba entonces, que estaba presidida por un gran amigo, el doctor Santiago Velázquez Cuello, que quiero mencionarlo, y demandamos el incumplimiento de la ley. El 14 de diciembre de 2001. Así es. ¿Usted presenta eso, sí? Y logramos que la Corte Constitucional dicta una sentencia obligando al Tribunal Supremo Electoral a aplicar la ley en el 2007. ¡Qué increíble! Y ahí recién comienza a funcionar, a aplicarse la ley de cuotas. 7 años después de ser aprobada, boicoteada por 7 años por los partidos políticos que decían que querían la participación de la mujer, en teoría, pero en la práctica. Pero se vieron obligados, sin que esté por completo vigente la ley de cuotas, a ir incorporando poco a poco, pero nunca acercándose al verdadero objetivo, que era la paridad. Ok. ¿Ha servido eso? ¿Han estado las mujeres que han sido elegidas a la altura del derecho que se conquistó y merecían? Nos responde nuestra invitada al volver. El libro La audacia de los sueños recoge en ese título exactamente lo que tuvo Anunciata Valdés de Ferrín. Y hoy necesitan más mujeres para hacer respetar sus derechos. Atreverse a ser audaces. Un
Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Suavecito para abajo. Suavecito para abajo, porque también bajó lo más importante, la tasa para obtener tu casa propia. En Mundo Ambienza encuentras la casa con la tasa del 2.99%, la más baja del BIES del Gobierno Nacional. Urbanizaciones seguras, casas modernas, amenidades exclusivas y un mundo de beneficios para ti y tu familia. Compra tu casa propia con ingresos familiares de $592 mensual. Visítanos en Mundo Mágico, en el kilómetro 22.5 de Vía La Costa y conoce tu casa propia. Para abajo, para abajo, para abajo. Suave. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa 1 hora antes de su emisión oficial a las 22 horas. Lo hace a las 21 horas. Es el único autorizado para eso en todos los medios, plataformas y cableras que ustedes ven en este momento en su pantalla o en sus aplicaciones. Y hacemos ya casi 4 meses este programa en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Quedó una pregunta pendiente, Anunciata. Me decía, después de la pausa, yo comienzo contestando la pregunta. Dele. Por supuesto. Mira, Carlos, nosotros luchamos por el derecho de las mujeres a tener igualdad de oportunidades para ser elegidas, por un derecho. Igual que en la época de las sufragistas inglesas se luchó por el derecho al voto. La forma como las mujeres ejercen su representación es responsabilidad de ellas, de los partidos y de las personas que lo eligen, no de quienes defendimos el derecho. ¿Siente usted que han estado a la altura de esa conquista en general? Después le puedo mencionar sin particularizar algunos casos que justamente desdicen eso o que al revés, que piensan que para ellos el rasero es muy alto y para los hombres es muy bajo, que cuando una mujer es valiente es vulgar, que cuando un hombre es valiente es heroico. O sea, a pesar de estar ya ella en posiciones estelares, se la sigue evaluando, juzgando con el mismo prejuicio. Sí, yo creo que en realidad no ha habido, en general, no se ve pues una alta calidad de representación, no solamente en la asamblea llamada actualmente así, ni en los consejos cantonales ni provinciales, pero es general. Qué bueno que esté inconforme. Coincido. Supuesto, y la otra razón dicen, esto es culpa de la ley de Anunciata. No, como ahora son elegidas no por méritos como eran antes, por mérito como fue elegida Anunciata, por méritos como fue elegida Cecilia Calderón, sino porque por cuota hay que ponerla, la toman suave. A ver, el único mérito anteriormente era ser apegado o persona incondicional del patriarca de turno del partido que correspondía. En general, sí. Ese era el mérito. Sí. Así que no es que antes estaban por mérito los hombres, estaban por Isabel Robalino Boye, sí. Bueno, algunas sí. Yo voy a abogar por mi madre también de la izquierda democrática. Por supuesto. Cira Carlota de Vera también. Por supuesto que Cecilia sí. Calderón por igual. Por supuesto, pero no, lo que yo quiero reafirmar es que nosotros hemos luchado por un derecho, el derecho que tiene todo ser humano de poder decidir sobre su futuro y regir no solamente y sobre lo otro que le preguntaba, ¿siente que como sociedad, no solo los hombres respecto a las mujeres, sino inclusive respecto a las mujeres, son más exigentes o más intolerantes con las mujeres en función pública de lo que son con los hombres? A un hombre le pasan fácilmente una vulgaridad y no la llaman insulto, le dicen lo puso en su sitio. Cuando una mujer utiliza términos fuertes, eso es. O sea, por supuesto que es así. ¿Y eso a qué se debe? Porque todavía los parámetros de sesgo, de juzgamiento para los hombres y las mujeres sigue siendo ancha para el hombre y estrecha para las mujeres.
porque la cultura, ese conjunto de ideas, creencias, criterios que hemos heredado de siglos, no se cambian con la ley. La ley es simplemente un instrumento para ir formando nuevos parámetros culturales, pero eso dura 1, 2, 3 generaciones. Se anticipó a lo que le iba a preguntar, ya no es necesario, porque está la contestación. Yo le iba a decir, bueno, ¿y qué hacemos, tanto en casos de hombres como mujeres, que han utilizado la posibilidad de ser ubicados en un partido político para terminar como funcionales del narco, para decirlo suave? Antes de proseguir, rcdnews.es hizo esta reseña de lanzamiento del libro de Annunziata, que es lo que motiva a que la invitemos ahora y ojalá sea el motivo para que su presencia orientadora en la opinión pública en estos temas y otros que ella domina mejor que nadie sea más frecuente. Me inspiró mi propia vida, ¿no? Yo considero que si yo no hubiera tenido el sueño de lograr primeramente que los derechos de las mujeres sean totalmente reconocidos, no hubiera podido implementarlos, porque siempre uno tiene que tener una luz, un horizonte, pero un sueño que no se convierte en propósito de vida no sirve para nada. El sueño tiene que convertirse en un propósito de vida y estar acompañado con una voluntad férrea de lograrlo. Ese es el éxito y mi libro tiene ese mensaje final, ¿no? Que todos podemos vencer nuestras circunstancias actuales si le ponemos empeño, si soñamos, pero un sueño lúcido, es decir, un sueño asentado en la realidad. En alguna parte, en alguna placa, en algún lugar, hay que poner esta frase suya que se me quedó para siempre y que voy a reiterar con la frecuencia que pueda. Un sueño que no se convierte en propósito de vida no sirve para nada. Así es una quimera, es un autoengaño. ¿Cómo se sintió en el lanzamiento de su libro? Créeme, Carlos, que excedió todas mis expectativas. Me he sentido tan acobijada, tan apoyada, tan alentada, que realmente es algo que todavía la emoción no se me va. Sí sabe que usted se lo merece. ¿Ya? Y hagamos una cosa, emociónese más repasando esta serie de imágenes de lanzamiento mientras usted nos describe quiénes son los que se ven o las protagonistas que usted conoce y recuerda mejor que yo. Bueno, ahí está Montserrat, una usuaria de la Fundación María Guare. Acá están 2 amigas muy queridas, acá otras amigas también, compañeras y compañera de caminar en el parque. Este es un ingeniero guerrero con su esposa, que también es muy, muy cercano. Todo el mundo quería fotos con la autora del libro. Ok, formidable, usted tiene paciencia. Esos son mis compadres, Alexandra Sánchez y el esposo. Estas son otras personas también, Roberto Pazley. Ella me estaba entrevistando de algún medio, no recuerdo, alguna radio. ¿Ya? Alguna radio. Acá están mis queridos compañeros, Alberto Pincay, Catalina Suárez y Félix Pazmiño. Mi cuñada Melchora estaba ahí, Carlos, Roberto Briones de la Universidad Católica, Johanna Peralta, Álvaro Alcíbar, Guillermo Chan, mi querida prima Leonor Buceta con su hija, Alfredo Saltos con su esposa, mi prima Janet, Dina Rivas está atrás. Esta es una delegación de estudiantes que también estuvieron representantes de las Fuerzas Armadas, mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea. Ya vamos a ver la concurrencia un rato. Ahí está mi cuñado, está Charito Vergara, esta es una entrevista, acá está Mercedes Rivadeneira. Bueno, había más de 500 personas, así que no me pidas que me acuerde de ahí se ve la concurrencia. Ahí está mi esposo, Ramón Ferrín, mi hija, Marcelita. Bueno, la verdad es que fue un día maravilloso en todo sentido. Ahí está, pues, Claudia. A ver. Y ahí había un grupo de cuerdas. Un grupo de cuerdas del Colegio República de Francia. Cecilia Calderón ahí Nelsa atrás. Curbelo. Escribió un lindo artículo en el Universo. Sí, muy hermoso, Nelsa Curbelo. Ahí está Nieves, está Cecilia Calderón. Fue un momento. Cecilia Endara, otra luchadora, una mujer que ha luchado junto conmigo mucho tiempo. Ahí está otra vez con Nieves. ¿A quién extrañó que hubiera querido que esté ahí y no estuvo allí?
A ti. Ah, gracias. Que me ofreciste que ibas a ir y no fuiste. Cierto. ¿Y de las que ya partieron o los que ya partieron? Ay. Varios, ¿no? Difícil, sí, mencionarlos. Es duro. Hace un rato hablábamos de ella. Así es. La intelectual, la que tocaba piano, Claro, la Jenny poeta Estrada, Jenny Estrada. Jenny Estrada, mi querida Jenny. Ok. Cuando volvamos la parte final con Anunciata Valdés de Ferrín, sobre la forma en que respondió a una pregunta que le hice ahora sobre política, en la entrevista anterior y mucho más breve, por Radio Centro, 101.3 FM, en el programa Del Día a la Noche. El libro La audacia de los sueños recoge en ese título exactamente lo que tuvo Anunciata Valdés de Ferrín, y hoy necesitan más mujeres para hacer respetar sus derechos, atreverse a ser audaces. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Antes de la pregunta final a Anunciata Valdés de Ferrín, hablamos en la pausa de la importancia de darle unos pocos minutos siquiera a la dificultad y el reto que representó el ingreso de mujeres con este mismo concepto de equidad e igualdad a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó allí? Sí, bueno, después de que habíamos logrado la ley de cuotas, la participación política, era necesario abrir otros espacios donde las mujeres, el acceso de las mujeres estaba totalmente cerrado por criterios machistas que consideran que las mujeres no estamos en capacidad de poder ingresar a las Fuerzas Armadas. Ese criterio pues lo mantenían los integrantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, que se oponían totalmente a ese ingreso. Yo como diputada y así haciendo uso de mi función de fiscalizadora, los llamé a los 3 representantes de las ramas para que explicaran el motivo por el que se habían opuesto a este ingreso, cuando ya la Constitución de ese entonces indicaba que en todas las instituciones públicas tenía que haber equidad de género. Y en las Fuerzas Armadas las mujeres solamente podían entrar en el área administrativa, barrer, planchar, pasarles el cafecito y todas esas cosas, ¿no? Y las Fuerzas Armadas se negaron totalmente, casi consideraban que era una ofensa que se les exigiera, que se les quisiera exigir ese ingreso. ¿La policía igual? Igual, la policía ya había un número mínimo, ni el 1% Correcto. de mujeres. Ahí era menos, sí. Sí, era menos. Pero las Fuerzas Armadas eran totalmente cerradas. Entonces, cuando yo lo llamé a la Comisión de Fiscalización, me argumentaron cosas como que la mujer era muy débil, que cómo se iba a poner a las mujeres en riesgo. Pero es cierto que la mujer es menos fuerte que el hombre, no menos valiente, es cierto. Y para ciertas operaciones que sobre todo privilegian la fortaleza, no deberían estar mujeres. Pero las mujeres estamos en casi todas las Fuerzas Armadas del mundo en el área de inteligencia, porque somos más inteligentes algunas veces que los varones. También lo creo, ahí estoy con usted. Totalmente. No algunas veces, siempre. Bueno, entonces, tienen una cosa que nosotros llamamos, y eso puede ser machista, el sexto sentido. Así es. Una malicia y una intuición que no tenemos nosotros. Bueno,
quítale la malicia, tenemos intuición, que es otra cosa. Pero en todo caso, los representantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas me dijeron, bueno, abogada, es que es las mujercitas, decían, las mujercitas no van a poder hacerlo, no tienen fuerza. Despectivo el diminutivo. Entonces, la queremos invitar para que usted conozca. Entonces yo acepté ese reto. Ya. Porque sabía que con eso se abrió un espacio de diálogo. Por lo porque menos, sabía que claro, tenían, aceptaban discutir el tema. Sí sabe lo que me hicieron. ¿Qué? Me llevaron, los del ejército me llevaron a una zona ya que limitaba con Colombia, donde se oían las balas y los truenos. O sea, para ver si... La intimidad. Claro. Los de la Armada me llevaron al submarino, ¿sabe para qué? Para que vea que no había baños para mujercitas. No le creo. Ese era el argumento. ¿Y usted se mandó ese viaje? Por supuesto, de lo de aérea me mandaron. No sabía yo. Los de la Fuerza Aérea me mandaron con uno atrás mío, en paracaídas, para ver si las mujeres podían resistir. Y por supuesto pude. ¿Qué edad tenía usted en esa época? En ese entonces tenía casi 50 años. Ya, ok. Bueno, lo cierto es que ante todos esos argumentos, casi 2 años, esto fue un proceso el más largo y el más demandante físicamente para mí. Como siempre, el universo se alineó a mi favor y llega Michelle Bachelet, que entonces era ministra de Defensa de Chile, luego fue presidenta. Venía a una reunión justamente con otros ministros, con el ministro de Defensa y otras autoridades. Mujer ministra de Defensa chilena. Y yo pido una cita con ella, me reúno con ella, le explico el tema. Yo sabía que ahí ya estaban las mujeres en Chile, ya ingresa. Y ella evidentemente accede, les explica a los militares todo lo que las mujeres están haciendo en Chile, lo bien que se están desempeñando, etcétera, etcétera. Y con esos argumentos, pues yo dije, ya con eso ya aceptan, ¿no? Pues no aceptaron. Y cuando siguieron igualitos, entonces ahí sí dije, ya, ahorita ya no queda más que juicio político al ministro Hugo Hunda, que era el ministro de Defensa, claro. Y lo llamé a juicio político. Cuando ya lo llamé a juicio político, me llama por teléfono, me dice, ya abogada, ya no me llama a juicio político. Ya venga que vamos a aceptar el ingreso de las mujeres y con usted vamos a hacer el reglamento para su ingreso, y eso sí dice el reglamento de acoso sexual. O sea, él, digamos, me pareció magnífico, ¿no? Correcto. Que hay un reglamento de acoso sexual. Que limite una serie de actitudes. Y ahí se dictó el reglamento y desde ahí las mujeres ingresan a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Y han demostrado una gran capacidad, disciplina y son extraordinarias. La vez pasada, Greco, le dije lo mismo. Que esto sea solo otro episodio de varias conversaciones tan enriquecedoras e inspiradoras como las que hemos tenido hasta aquí. Y para cerrar, esta fue la pregunta que le hice a Nunziata Valdés de Ferrín cuando estuvo en el programa de radio hace apenas 2 semanas. ¿Extraña la política? No para nada, porque realmente mi participación en la política siempre fue tangencial. Mi fuerte de trabajo ha sido en el trabajo social. ¿Qué extraña? No extraño nada, porque todo lo que lo viví intensamente, y por lo tanto cuando uno vive algo intensamente no lo extraña, ¿no? ¿Qué viene entonces después del libro? ¿Qué viene después de esto? Yo lo que quisiera aprovechar estos últimos momentos para invitar a las personas a que adquieran el libro, porque fue escrito para ser leído. Y por lo tanto, el mayor, digamos, lo que más me satisface es que lo lean una buena cantidad de personas en el Ecuador para que conozcan la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos con la compañía de algunos varones. Háganlo de verdad. Se está vendiendo en librería española por ahora, posiblemente después de unas 2 semanas en Mr. Books. ¿Vale $12? $10. Es un regalo. No es un regalo, Nunziata. Su vida y su lucha ha sido un regalo para nosotros y las mujeres del Ecuador. Es un masaje para el alma. Y miren cómo termina esta abogada su libro. Al final del viaje no permanecen los títulos, ni los cargos, ni los aplausos. Lo que queda es el amor que dimos, la semilla que plantamos, el fuego que encendimos en otros. Gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias a Nunziata Valdés de Ferrín por todo lo que ha hecho, representa, soñó, realizó y sigue proponiendo. Ahora, mujeres contemporáneas, tomen la posta, sigan el camino, supérenlo, mejórenlo, emúlenlo, pero no se queden solo en este aparatejo de redes sociales.
¿ya? Que este sea el comienzo de la lucha, no el final, ni la jaula que las restringe, el parlante que las reproduce o el micrófono que utilizan. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Mundo Ambienza encuentras la casa con la tasa del 2.99%, la más baja del BIES del Gobierno Nacional. Urbanizaciones seguras, casas modernas, amenidades exclusivas y un mundo de beneficios para ti y tu familia. Compra tu casa propia con ingresos familiares de $592 mensuales. Visítanos en Mundo Mágico, en el kilómetro 22.5 de Vía La Costa y conoce tu casa propia. Para abajo, para abajo. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.